en la virtualidad, ¿no? Seguimos atrapados, muchachos, en nuestras casas, trabajando en la distancia, ¿no? Eh, pero pues ahí va el avance en el retorno a la presencialidad. Ah, sus compañeritos de los primeros semestres, pues ahí la llevan ya. Parece que todo va avanzando en orden y un regreso seguro, ¿no? Parcial, escalonado y seguro. Mientras tanto, muchachos, eh, pues vamos a seguir avanzando y vamos a continuar con las exploraciones y la conquista, ¿no? ¿Cómo sucedió la exploración y conquista en el estado de Sonora? Pues que fue muy diferente a como se dio en el centro y sur del territorio mexicano. Pues no fue igual las cuestiones del territorio, la situación de los climas tan extremos que hay en Sonora y sobre todo pues la resistencia tan férrea, ¿no? Y esa defensa atroz de su territorio de los grupos indígenas que aunque andaban muy dispersos, aún así no fue fácil colonizar el territorio sonorense. Se tuvo que recurrir a los grupos indígenas, a los grupos indígenas, estoy dormido, y es la segunda taza de café que me tomo. Perdón, se tuvo que recurrir a los jesuitas, pues, para emprender, ¿no? Para realizar esta empresa de lo que se llama la colonización del territorio, pues. Eh, Demasiado inteligentes, demasiado capaces estos curitas que además de cristianizar, evangelizar, ¿no? Pues también trajeron sus técnicas de ganadería, sus técnicas, conocimientos de agricultura, cómo mejorar el riego. Los enseñaron a trabajar, pues los hicieron hábiles, capaces, y todavía les pagaban un salario, pues repartían con granos, carne y productos de las misiones, esas misiones que hacían. Ese fue el principal problema de las reformas borbónicas, ¿no? De eso se trata la tarea. Pero bueno, me adelanté mucho y vamos a regresarnos hasta los primeros exploradores, ¿verdad? Eh, este proceso de conquista y colonización fue el resultado de una serie de hechos ligados, ¿no? Que parten del avance de los conquistadores desde allá, desde el altiplano de México hasta las regiones periféricas, ¿no? O la orilla del virreinato novohispano, con la idea de extender la dominación, ¿no? Su hegemonía, ¿no? Los altos cargos del virreinato se peleaban entre ellos por la exploración y conquista del noroeste, pues el tiro o el pleito más enquistado ahí fue el de los Guzmanes, Nuño de Guzmán y su tío Diego de Guzmán, digo, Diego de Guzmán, sí, su tío Nuño de Guzmán, pues estaban peleados con Hernán Cortés, ¿no? Porque por explorar y conquistar el noroeste, pues. De este modo,
entre los años 1533, ya lo vimos, ¿no? Llegaron los primeros expediciones, pues, entre ellos, ya lo vimos por allá en el origen del nombre, hablamos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien después de haber naufragado en la costa de la Florida en 1528, recorrió junto con sus compañeros por algunos añitos el norte, llegando a atravesar la actual Sonora. En 1532 fue Diego Hurtado, ¿no? Pero este Diego Hurtado se embarcó en Acapulco por órdenes del mismísimo Hernán Cortés para explorar la costa del Pacífico. Pero tras varios percances, tomó tierra en territorio de la provincia de Sinaloa, donde murió a manos de los indios. Diego de Guzmán, como decía ahorita, sobrino de Nuño de Guzmán, que había fundado la villa de San Miguel en 1531, que actualmente pues es ahí un pueblo que se llama Navito, ¿no? En Sinaloa, encabezó una expedición saliendo del mismo San Miguel con la intención de ampliar las conquistas de su tío. Pues. Esas conquistas las iban a llamar, o las llamaron la mejor España, ¿no? Logró avanzar hasta las riberas del río Mayo y la del río Yaqui, donde encontraron indios seminómadas que huían de los españoles y por lo tanto, pues, con una eficaz resistencia. Fueron los que más se resistieron, pues, estos indios dispersos seminómadas que se movían por el noroeste de México. Noroeste hablamos de Sonora y Sinaloa, ¿no? Cuando se conocieron las noticias de este señor, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, de las riquezas que había visto en su recorrido, tuvieron lugar una serie de expediciones por tierra. Una de ellas fue la que encabezó el curita este franciscano, Marcos de Niza, quien fue enviado por el virrey, salía a localizar junto al negro Estebanico, así le decían a un indígena ahí muy leperillo, muy baquetoncén, junto a Estebanico, la tierra de las fabulosas ciudades de oro de Cíbola y Quibira. Este grupo de personas salió en 1539 desde Culiacán, llegando a través de la costa hasta el río Gila. De regreso, cuando regresó a Culiacán, aseguró haber visto lo que dijo Cabeza de Vaca. Entonces, esta información, pues, dio nacimiento a la expedición de Francisco Vázquez Coronado en 1540 para conquistar ese majestuoso reino de Cíbola y Quibira, ¿no? Que Fray Marcos de Niza aseguró que existía al norte. De allá desde Xiametla, Jalisco, sale Coronado, ¿no? Vázquez Coronado. Pasó por Culiacán y Sonora hasta llegar a donde se chocan los ríos Colorado y Gila, ¿no? Fíjense todo lo que atravesó este señor con sus acompañantes, eh, pero este tránsito, pues solo encontraron muerte, destrucción y sangre, ¿no? Por esa férrea resistencia que encontró por parte de los indígenas y regresó frustrado a la Ciudad de México por no haber hallado las riquezas que Niza inventó. Este Fray Marcos de Niza fue una mentirota, pues. Si ustedes van allá a Nogales, Sonora, van por todo ese bulevar que atraviesa, ¿no? La ciudad para ir a la línea fronteriza, van a encontrar a mano izquierda antes de llegar
un hotel ahí muy antiguo que se llama Hotel Fray Marcos de Niza. Pues si habían pasado por ahí, habían visto el hotel, pues si se preguntaban quién fue ese señor, pues ha sido uno de los mentirosos más terribles en la historia, ¿no? De estos exploradores aventureros, Fray Marcos de Niza. Y sigamos, pues. La provincia de Culiacán fue durante muchos años la frontera de ocupación española y desde ahí se intentó, obviamente sin buenos resultados, ampliar en algunas ocasiones el ámbito de la conquista. Todas las expediciones fueron importantes, pero no por haber establecido pueblos o asentamientos humanos que duraran, sino por los reconocimientos que hicieron del territorio que fueron descritas en crónicas. La que sí tuvo profundas consecuencias fue la de Francisco de Ibarra, quien acompañado de ahí de algunos mineros, 3 franciscanos, indios que lo iban a auxiliar y algunos esclavos africanos, fundaron al norte de Culiacán, ya en 1564, el pueblo llamado San Juan Bautista de Carabobo, sobre las márgenes del río Fuerte. Fue hasta 1585 cuando unos españoles se asentaron definitivamente en el río Sinaloa, en una villa que llevó por nombre San Felipe y Santiago de Sinaloa. Este fue el primer poblado español que logra sobrevivir al norte de Culiacán, pero pues en condiciones muy inestables, ¿no? La villa esta de San Felipe y Santiago de Sinaloa fue la cabecera de la provincia de Sinaloa, que se convirtió en el nuevo centro de futuras exploraciones y nuevas conquistas, ¿no? Aún todavía los pueblos indígenas ubicados al norte de Culiacán se caracterizaban por ser dispersos, ¿no? Muy dispersos. En general, la respuesta de los pueblos indígenas a la conquista, pues fue muy variada. En regiones mmm, marginales como la del noroeste de México, la población indígena tuvo éxito al oponer resistencia a la acción conquistadora por varias generaciones. Para ser sometida, pues se ocupaba algo más que eso, ¿no? Porque la intrusión de los europeos fue para las sociedades indígenas un hecho sin precedentes que interrumpió pues el curso natural de su existencia, ¿no? Eh, súmale a eso, ya entrando en territorio sonorense, sigues avanzando hacia el norte, noreste, y el clima se empieza a volver pues muy inhóspito, ¿verdad? Ya ven cómo es el clima aquí que tenemos nosotros en Caborca, pues que ya estamos en octubre y todavía el calorcito pues nos sigue golpeando. Allá hasta comienzos del siglo XVII apenas iba el panorama a comenzar a cambiar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya las exploraciones y expediciones ya dejó de ser parte de los aventureros, sino que el gobierno, la organización política de la Nueva España, ya empezó, fue la que comenzó a tomar cartas en el asunto, ¿no? Es otra etapa, pero antes de continuar con esa etapa, por aquí les tengo un videito en el cual
nos habla sobre esto que hablamos ahorita, ¿no? Sobre los primeros exploradores. Y ahí les va, muchachos, ¿verdad? Para que le pongan atención. Por favor. Una ventana, Películas y TV, compartir. Ahí les va, ocultar. Arranca. Al territorio de los actuales estados de Sonora y Sinaloa, los españoles de espada y a caballo llegaron temprano. Apenas 10 años después de la conquista de Tenochtitlan, fundaron San Miguel de Culiacán en 1531. La población cambió varias veces de sitio hasta quedar en la confluencia de los ríos Tamazula y Umaya, cerca de la hoy capital de Sinaloa. El fundador de San Miguel de Culiacán fue uno de los conquistadores españoles más sanguinarios, Nuño Beltrán de Guzmán, enemigo y envidioso de Hernán Cortés y entonces gobernador de Nueva Galicia, que abarcaba los estados actuales de Jalisco y Nayarit. A su paso por Sinaloa, Nuño dejó una estela de muerte y destrucción. 2 años después, en julio de 1533, un sobrino de Nuño, Diego de Guzmán, cruzó el río Mayo o Mayombo y alcanzó la otra orilla del río Yaqui o Yaquimí. Diego y sus hombres no avanzaron más al ser derrotados por los indios yaquis. Tras la derrota, regresaron a San Miguel de Culiacán, que hasta finales del siglo XVI fue la última población española más o menos segura en el inmenso y peligroso norte novohispano. Pero si los Guzmán exploraron por tierra, Hernán Cortés lo hizo por mar. A partir de 1532, organizó varias expediciones marítimas, unas a las Molucas y al Perú, otras al noroeste de la Nueva España. Él mismo encabezó uno de estos viajes. En 1535 tomó posesión del puerto de Santa Cruz, hoy La Paz, Baja California, e impuso su nombre al Mar de Cortés. La más exitosa de estas expediciones fue la capitaneada por Francisco de Ulloa. En 1539 recorrió el Golfo de California por ambas riberas. Ulloa fue el primer castellano en reconocer la bahía de Guaymas, también el primero en llegar hasta la desembocadura del río Colorado, que él bautizó como Ancón de San Andrés. El viaje de Ulloa, por lo demás, comprobó que Baja California era una península y no una isla, como aseguraba Hernán Cortés, al no tener autorización para realizar descubrimientos en tierra firme. Por eso Cortés insistió una y otra vez en que Baja California era una isla y como tal se le representó en mapas de la época. En los hechos, lo que pretendía Cortés era encontrar el supuesto estrecho de Anián. Según creencia de la época, ese paso marítimo se encontraba al norte de la Nueva España y unía al Océano Atlántico o Mar del Norte con el Océano Pacífico, entonces llamado
la Mar del Sur. Suponen de que hay un paso entre el Mar del Norte y el Mar del Sur. Hasta le dan un nombre los italianos en un mapa. Y eso lo suponen porque en 1520, antes que Cortés llegue a Tenochtitlan, Magallanes cruza, ¿verdad?, del Atlántico al Pacífico por el extremo sur. Y se les hace a ellos muy entendible que si hay un paso en el sur, hay uno en el norte, porque es un mundo en que se piensa en la simetría, ¿verdad? Cosa que no pasa con nosotros, pero en las épocas sí, ¿verdad? En otras palabras, Cortés no se contentó con ser el conquistador de Tenochtitlan. Quería superar la hazaña de Cristóbal Colón, encontrar, él sí, un paso directo entre España y las Indias. No se había llegado a la tierra de las especies. El camino prometido por Colón no se había encontrado. Cortés quiere encontrarlo él, ¿verdad? Pero no serían ni Cortés ni su enemigo Beltrán de Guzmán quienes organizaron exploraciones a través del actual territorio de Sonora. Quien las organizó fue don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. El virrey Mendoza llega en el momento en que el poder estaba en las manos de Cortés y también de Núñez de Guzmán, y los dos trataban de quién cortaba el pastel de la Nueva España. Y el virrey de Mendoza solucionó el problema, dijo, lo corto yo. Él entra a hacer las exploraciones. Pues ya lo vieron, jóvenes. El virrey Mendoza, ¿no? A ver, dijo, ya pónganse en paz. Este pastel lo parto yo, dijo. Nada que Nuño de Guzmán, Diego de Guzmán, y que nada de que Hernán Cortés. No, dijo. De aquí en adelante la institución política del virreinato se da a encargar de las exploraciones y las conquistas y la colonización. Acuérdense que el virrey, pues era el representante del rey aquí en la Nueva España. Entonces, como por esas situaciones que vimos ahorita, que no se podía entrar al territorio del noroeste, se tuvo que recurrir ahí a una institución religiosa, pues estaban bien pesados. Los ignacianos o jesuitas. A los jesuitas les dicen ignacianos porque son seguidores de San Ignacio de Loyola, pues. Los jesuitas son ahí una orden religiosa del clero católico. Espérenme un ratito porque ya está hirviendo el agua, ¿eh? Ahí vengo. Adelante, profe, no se preocupe. Ya llegué. Ok. Disculpen la... Ay, les digo, estos jesuitas
son personas muy capaces, pues, muy preparados, ¿no? Y el mismo, así nomás como un comentario, ¿no? El mismo, Papa Francisco es jesuita. Y fíjense, él de carrera, de profesión, él es ingeniero químico. Entonces, no es cualquier curita, pues. Y a lo largo de la historia de esta orden religiosa, los ropas negras, como también les dicen, porque siempre andan de negro esta orden, eh, han sido muy capaces, pues trajeron la domesticación de animales, trajeron las técnicas en la agricultura, trajeron técnicas de riego, lo lotearon en parcelas para organizar, trajeron una organización administrativa, una organización económica, pues, ¿no? Es más, les pagaban salario, se organizaron para repartir, pues, entonces, grano, carne y productos de la misión, así se llamaba misión, pues así se organizaban. Los jesuitas buscaron crear un tipo de sociedad independiente constituida por ellos y por los indígenas, en la que la vida comunitaria les diera a los indígenas, pues, por medio también del cristianismo, pues, la salvación de sus almas, ¿no? Estos jesuitas, con su presencia en la región, contribuyeron a cambiar las relaciones sin contactos que hasta entonces se habían tenido con los grupos indígenas. En el noroeste, pues la estrategia seguida por estos padres, estos curas, fue establecer pueblos de misión para congregar a los nativos que vivían en las rancherías o dispersos por los montes. Se aplicaron a la labor de reducir, organizar y evangelizar a los indios con una eficacia que no solo les permitió erigir misiones, ¿no? Hacer misiones, sino que pronto pudieron expandir el sistema misional hacia los vastos territorios situados al norte de Sinaloa, ¿no? La expansión española en la provincia de Sonora se realizó bajo el impulso colonizador de los misioneros jesuitas, quienes de Profe, una manera, mande, va a pasar lista. Es que tengo un compañero que no está ahí, me dijo que dijera que no podía decir presente. ahorita sí, ahorita ahí en el chat, Alexei, me lo escribes, por favor, el nombre. Ok, el nombre. Sobres. Gracias. Total que empezó esto pues en 1617. La primera empresa de los jesuitas en Sonora, en el río Yaqui, ¿no? Y luego se fueron a los Pimas Bajos del Sur, por el río Tecoripa, y para 1622 emprendieron la organización de los ópatas, Eudebes y los Pimas Bajos del sureste. En 1627 llegaron, abarcaron casi todo el territorio sonorense hasta la última etapa, que es la que nos corresponde a nosotros, ¿no? Esta expansión del sistema misional comprendió de 1687 a 1699, periodo en el que bajo el impulso de Eusebio Francisco Quino se fundaron 25 pueblos de misión de la Pimería Alta. Pues, hablando de esto de Eusebio Francisco Quino, pues acuérdense que nosotros formamos parte de la ruta de las misiones. Ustedes entran a Caborca, pasan por Pitiquito y hay anuncios que dice ahí ruta de las misiones. Se refiere a las misiones de este gran personaje que fue Eusebio Francisco Quino, que trabajó en estas regiones, un personaje muy querido, ¿no? Recuerden que aquí a unos 30 kilómetros hay un cerro que se dice que es el Nazareno. Si ustedes suben hasta la cima de ese cerro, van a alcanzar a ver la Baja California.
Se dice que ese fue el cerro en el que Eusebio Quino subió y se dio cuenta, notó, porque era un gran cartógrafo también, era muy bueno para los mapas, era muy buen matemático, y de ahí divisó la Baja California, pues. Y sí se ve, jóvenes, ¿eh? A mí, aquí a su servidor, le ha tocado ir a subir ese cerro y en efecto sí se mira, se alcanza a ver la Baja California, ¿no? Más cuando oscurece, que empieza la iluminación artificial, ¿no? De noche alcanzas a ver el Golfo, ¿no? Pero ¿cómo, profe? ¿La ciudad así? Sí, alcanzas a ver las luces de aquel lado. Verán qué curioso. Ahí fue donde se comprobó que se demostró, ¿no? Que no era una isla. En efecto, es una península y le dio mucha alegría a Aquino que podía ir a ayudar a los indígenas de California. Así, Pero ¿la alcanza a ver desde dónde? en el cerro del Nazareno, así se llama. Ustedes avanzan a la costa, como que van al desemboque, pues, o a Peñasco. Ajá. Y a unos 30 kilómetros hay un campo que se llama Campo el Nazareno, a la izquierda. Y ahí se ve un cerro, el cerro más grande que se ve en esa sierrita. Ese es el Nazareno, el cerro del Nazareno. Ah, ok. Y desde ese cerro se ve el Golfo. El Golfo, así es. Órale, lo voy a Sí, investigar. claro que sí. A mí me tocó ir con, en paz descanse, el señor Loco Valenzuela, que fue el cronista aquí de Caborca, y subía un día y con casas de campaña se dormía en ese cerro para en la noche se apreciaba mejor, pues, del otro lado del mar, ¿no? Alcanzabas a ver eh, las luces del otro lado de... Claro, ese cerro son algunos metros sobre el nivel del mar, está muy alto, ¿eh? Ya, pues por diversas cuestiones no se puede ir al cerro, no se puede entrar. Ya ven cómo está la violencia y todo eso, pues el peligro, la delincuencia. Pero todavía hace unos poquitos años se podía ir a caminar y a subirlo, ¿no? Muy emocionante, muy cansado, pero muy emocionante, ¿eh? A mí me tocó subirlo como unas 4 veces lo subí. Y pues es una experiencia muy bonita, muy suave, pues. Entonces, se dice que Quino le puso el Nazareno porque así se llamaba un barco en el que iba a zarpar de España a México y parece que naufragó con todas sus cosas, sus pertenencias arriba, ¿no? Se hundió el barco y él le puso, el barco se llamaba el Nazareno. Entonces dice la historia ahí que le puso al nombre a este cerro en honor a ese barco, ¿no? El Nazareno. Pero bueno, les voy a poner un video de las misiones, la ruta de las misiones de Quino, ¿verdad? Para que, está muy bonito, para que le pongan atención, ¿verdad? Ahí les va. Por los caminos de Quino. Ocultar. ¡Vámonos!
Pues créanme presente, jóvenes, ahí ahora sí en el chat. Ya nos vamos. Escríbanme presente, jóvenes, que ya nos vamos. Pues ay, muchachos, estas, las misiones y los viajes de Kino, ¿no? Muy interesante, muy emocionante. Muy bien, o sea, lo mejor de esto fue el sistema misional en Sonora. Y eso fue lo que no le gustó a la corona. Estos mitotes llegaron hasta los oídos del rey de España, ¿no? Y fue donde ya no les gustó, y por eso lanzan las reformas borbónicas, ¿no? ¿Sabes que le robaron el foco? Muy bien, Alexei. Muy, muy bien. No sé quién es Papa sin catsup, ¿no? Pero pues, bueno. Papa sin catsup. ¿Quién es Papa sin catsup? A ver. Pues para saber, ¿no? No está en la lista. ¿Quién sabe, profe? Ay, muchachos, hombre, pórtense bien. Voy viendo lo que le están diciendo. Muchachos. Jóvenes, bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, impactos negativos, Te impactos robaron el foco, positivos. Sala. ¿Cómo dice Luis Fernando? No te oí. Bueno, impactos negativos, impactos positivos de las reformas borbónicas. Sobre eso es la tarea de este tema. Está muy sencillo, muchachos, ¿eh? Pongan atención a lo que les pide la actividad. Hay una actividad que me dice, señala la hidrología del estado de Sonora. ¿Qué es la hidrología? Los ríos. ¿Qué pasó, muchachos? Vimos cuáles eran los principales ríos de Sonora. Pero bueno, estamos por terminar la clase. Nos vemos la próxima, jóvenes. Estudien para el examen. Sí, Janaí. Sí, no se preocupe.